presentando al Dr. Miguel López Lozano en su ponencia Alcances de la certificación de la medicina familiar mexicana. Pero bueno, aquí lo importante es que vean a las personas que están detrás de una organización tan importante como lo es una asociación civil, que a nivel local está dando pasos muy, muy grandes. En este caso, Asome 21, yo vengo de AMGEFAB, mi presidenta, aquí presenta la doctora Doralis, yo soy expresidente de AMGEFAB. Y en esta clínica, antes del terremoto, éramos compañeros de auditorio. Entonces es realmente nostálgico y a la vez es muy grato ver cómo quedó la clínica. Pero lo malo, con un paréntesis, es que ¿por qué tiene que ocurrir un terremoto para que las cosas mejoren? Cierro paréntesis. ¿Y por qué tiene que ocurrir una pandemia para que haya crisis y que las cosas mejoren? Decía yo, le comentaba al doctor Carlos, nuestras experiencias nos hacen ser quienes somos. Y para allá va mi práctica, ¿no? El alcance de la certificación, pero no nada más es la certificación. Ahorita van a ver por qué. Pero las crisis, yo creo firmemente que las crisis nos hacen ser mejores o peores personas. Y depende de cómo tengamos nosotros esa capacidad de manejar esas crisis, pues justamente vamos a tener un resultado mejor. Entonces ya, ahora sí, me lío. ¿Por qué puse el 22? Vamos sumando. Vamos sumando. Eso es. Bueno, es un breve repaso de lo que la certificación en nuestro país, ustedes saben que es obligatoria, ¿no? Tenemos dos maneras de certificar, a través de un examen teórico y práctico, y la otra es a través de la evaluación curricular, ¿no? Es obligatoria, decía yo, siempre de primera vez, para todos los especialistas. La recertificación cada 5 años, ustedes ya saben, tienen que sumar los 50 puntos, bien fácil, 50 puntos por año. Sencillito. Los agarras en actividad asistencial en tu trabajo, los agarras en actividad académica siendo socio de ASOME, 10 puntos por año, una constancia de ASOME, ya tienes 50. Agarras educación médica continua con el puro curso de ASOME todo el año. ¿Cuántas horas curriculares van a poder avalar este año en su curso? Loralis, ¿cuántas tenemos nosotros? 60. 60 horas. Avaladas, ¿sí? Por la federación y realmente son duras. ¿Alguien sabe aquí cuántas horas van a avalar? 42. 40. Sí, es que vamos a tener dos modalidades. Para la modalidad presencial son más horas y para la modalidad en línea son menos horas. Es 50 y 40 para eso. Perfecto. Y esas horas cada año les van a sumar, ¿cuántas? ¿Por 5? 20. 4 por 5, 20, ¿no? 200 puntos. Recuerden que todas las actividades en línea son medio punto. ¿Sí? No se confíen al subir sus documentos y piensen que 20 horas de actividad de educación media continua en línea son los 20 puntos, y son 10, recuérdenlo siempre, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí están las otras áreas: educación, investigación y docencia, ¿no? Tenemos que cumplir 3. ¿Cuáles son las principales que tenemos que cumplir? Asistencial, académica y educación media continua. Pero ¿qué crees que yo no tengo academia? Pero tengo investigación y docencia. Bueno, entonces ya cumplí también mis 3 áreas. La demás carga es la educación médica continua. Son 120 puntos que tenemos que ocultar. Todos trabajamos, ya sea a nivel institucional o a nivel privado, eso es lo que tenemos que comprobar. Si somos jefes, directores, o docentes, o C6, o ¿no? Estamos en puestos directivos que tengan que ver con la educación, todo eso es comprobable como actividad asistencial. Incluso personas jubiladas, que eso enorgullece mucho porque al final ya no siguen trabajando de manera institucional, pero siguen trabajando a nivel particular, a nivel privado o en instituciones, en otras instituciones, no nada más en el IMSS o en el ISSSTE, ¿no? El Instituto Nacional de Salud Pública, por ejemplo. Bueno, los 250, obligatorio, aquí está la tablita que ya muchos conocen, si no lo conocen, aquí está el desglose de los puntos, donde vienen las 5 áreas, los mínimos y los máximos, ¿no? También, si tienen más de 5,000 puntos, está bien que presuman, pero son muchos documentos los que van a subir. Ok, entonces, ¿cuál es la meta? ¿Qué tenemos nosotros, vamos a decir, que alcanzar? La certificación
involucra muchas cosas, ¿no? En este caso, bien específicas, hablando de la atención, perdón, hablando de lo que el médico especialista, de cualquier especialidad, no nada más hablo de medicina familiar, tendríamos que cumplir. ¿Quién dijo eso? Esos estándares de calidad los estudiaron y los publicaron a través de CONASEM, Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas. Pues nosotros somos parte de CONASEM, otra asociación civil, y ellos son a su vez coadyuvantes del gobierno federal, justamente para esa tarea, única tarea de certificar a los médicos, para poder saber si un médico en el país es capaz de atender a un paciente de una manera adecuada. Y ese médico, en su formación, a lo largo de la licenciatura y la especialidad, debe de cumplir todo lo que el doctor Carlos Rivero representa en este momento. ¿Sí? Todos esos pilares que comentaba la doctora Lili en la semblanza también, después de la semblanza y en las palabras que le dirigimos al doctor Carlos, todo eso lo tenemos que tener todos. Si yo estoy en un consultorio, la mayoría de nosotros trabajamos en el IMSS, ¿quién dice que no? ¿Viste? O sea, sí, IMSS. Bueno, todos somos IMSS. Sí. ¿Quién tiene consulta privada? Bueno, tenemos que trabajar en ello. ¿Sí? La medicina familiar no es IMSS. Ojo, aunque estemos aquí, no es IMSS la medicina familiar, no existe. ¿Sí? Tenemos que también sacarnos un poquito esa idea de la cabeza de que yo trabajo en el IMSS y ya yo soy médico familiar, soy nada más IMSS. Y por eso nada más voy a darle 15 minutos de consulta a un paciente. No. O sea, hay que quitarnos eso de la cabeza. ¿Sí? Tenemos que tratar a la gente como es, como lo que es, para lo que estudié, para lo que estudiaron. ¿Sí? Tenemos que ver por el bien de las personas que tienen justamente esa oportunidad de acceder a un servicio de salud y encontrarse con un médico de calidad como ustedes. ¿Y ustedes qué le tienen que dar a ese paciente? Calidad en la atención. Y para eso tenemos que cumplir estándares. Y entonces tenemos que enfrentarnos a esta escalerita, que me encanta porque aquí soy yo cuando tenía el pelo en la parte de atrás. Y justo tenemos que treparla, ¿sí? Pero para poder trepar esa escalera, necesitamos tener pasión, necesitamos tener motivación. ¿Sí? Si no alcanzan a ver también de su lado derecho está la otra pantalla, ¿no se ve ya? No, ese como está conectado en directo con la computadora, no sé qué puede. Ya vi la diferencia. Sí tenía las dos pantallas. Pero también para llegar allá arriba, tenemos que trabajar. Ahí está la mitad. El trabajo es importantísimo. Tener paciencia y perseverancia, mucho más importante, porque si yo no tengo paciencia, todo lo que yo quiera lograr, si me frustro, ¿cuántos de aquí no se frustran? Ya no me incluyo. Antes yo decía, ¿cuántos nos frustramos? Yo ya no me frustro. Es decir, en su consulta, si ven a un paciente con diabetes que todo el tiempo tiene una hemoglobina, bueno, cada 3 meses que le pidan su hemoglobina glucosilada, está en 12 y 14, ¿no? Pero eso sí trae una glucosa sérica en ayuno de 110. Se siente grande el paciente. Entonces, ¿estoy bien, doctor? No, no estás bien. Y entonces te frustras y dices, es que, ¿qué hago con este paciente? Y le das la vuelta simplemente y le dices, siga con lo mismo. Eso es frustrarse. Ya te bloqueaste de toda solución para que ese paciente realmente le llegue el mensaje que se tiene que cuidar y que tiene que haber un cambio documentado. Porque no nada más es que se sienta bien y lo sabemos, ¿no? Lo puedes hacer sentir muy bien, porque sales al consultorio, sales de tu consultorio, abres tu puerta para ver el primer paciente de tu día, ¿no? De tus 24 agendados y 26 o 28 si tienes trato con los jefes. Y es real. Voy a hablar pura realidad, ¿eh? Y yo no tengo problemas, no tengo problemas en la nueva para decir lo que pasa en el IMSS. Eso es real. Y entonces, ¿qué haces? Le hablas tú por el nombre al paciente, ¿qué López Lozano? Y ya lo buscas. Eso está padre, porque ya ves desde ahí qué tiene el paciente, el famoso diagnóstico de camión, ¿no? Y entonces el paciente escucha su nombre y dice, ay, me nombró el doctor. Aunque no lo creas, sí lo dice.
Llega contigo al consultorio, ya lo pasas, adelante, por favor, señor Miguel, dígame, soy el doctor Miguel López, ¿de qué lo puedo servir, no? Así todos hacen eso mismo en el ECUA. Y es bien bonito porque como no están acostumbrados, luego ves cuando la gente no lo hace de manera habitual, ¿no? Porque se traban, como que lo ensayan, y lo que ensayas a veces no te sale. Y entonces allí es donde te das cuenta, ¿no? Hablando del ECUA. Pero ustedes se frustran en el momento en que ese paciente no les hace caso. Y entonces ya esto de acá se viene para abajo. Y si no trabajas esto todos los días, a final de cuentas, tu escalerita ya no va a corresponder a tu meta. Ya no vas a tener un propósito claro, más que llegar a checar un día en la mañana, de entrada y tu salida. Y te olvidas de la medicina familiar porque tienes un chorro de cosas que hacer. Pero la nota que les traigo es que antes de México le dieron un No regalo puede a ser, ¿no? ¿Qué quieren para ustedes? ¿Qué quieren alcanzar? No solo con la certificación, sino también qué propósitos tienen en su vida profesional. ¿Quieren tener prestigio, distinción, rango, nivel o grado? ¿Quieren ser reconocidos? ¿Sí? ¿Quieren tener una trayectoria como el doctor Carlos? Él es modelo. Y yo creo que nos podemos jactar de conocer a mucha gente dentro de lo que en el argot, bueno, otras bambalinas más bien diría yo, les decíamos nosotros las vacas sagradas de la medicina familiar, ¿no? Que el doctor Mazón, que la doctora Leopina Farfán, que el doctor, ¿quién más? El doctor José Luis Huerta, ¿no? ¿Quién no tiene un libro del doctor Huerta? ¿Sí? El famoso libro rojo del doctor Apolinar Membrillo, que nada más lo quieren en Sudamérica. O sea, esas cosas. Está grabado, ¿verdad? Cada quien se expone. Hablo justamente. Sí, 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 exactamente. Al rato ves a Colima, ¿cómo te va a dar con todo? No, pero lo menciono porque tenemos cada quien nuestros modelos a seguir, ¿sí? Pero a veces no nos fijamos en que nosotros mismos podemos ser modelo. Porque también, ¿cuántas veces nos negamos al jefe de enseñanza, bueno, ya no es jefe de enseñanza, al jefe de educación en sus unidades, a recibir a un estudiante? ¿Quién de aquí recibe estudiantes o residentes en su consultorio? Yo voy a recibir Bueno, residentes a partir del primero. eso me da más gusto todavía. ¿Sí? O sea, esto no lo tiene ni Obama. De verdad que esto es algo importante porque nosotros, si no nos hacemos ver por nuestros médicos en formación, ¿verdad? No nos obligamos tampoco a esto. Y no es de que seamos ególatras, ¿no? O sea, no es egoísmo tampoco. A lo mejor un poquito sí. Porque a quién no le agrada que nos echen flores. Ahorita Carlos allá afuera está. ¿No? Sí, y eso es bueno y hay que dejarse, porque de otra manera, lo decimos, si nosotros mismos no nos echamos porras, ¿quién nos va a echar porras? Todo hacemos 21. Y mucha más gente, creo. Entonces, la idea es buscar esto. ¿Qué tengo que alcanzar? Los estándares de calidad para la atención de un paciente aquí están. Si los conocen, reafírmenlos, confírmenlos, que sean suyos, para que todos los días justamente busquen atender a sus pacientes con esto, con seguridad, eficacia, eficiencia, que no es lo mismo. Luego hay confusión de que eficacia y eficiencia pareciera ser lo mismo, pero no es así. Accesibilidad, equidad y por supuesto con un solo fin, que nuestro paciente salga satisfecho, pero no nada más involucramos la satisfacción en la felicidad del paciente cuando sale, no. Nosotros tenemos que asegurar que ese paciente realmente repercuta en su salud las acciones que nosotros tomamos para que él haga lo que le conviene para él, ¿no? O ella. Proteger al paciente de daños o errores es algo elemental. Leerle un laboratorio a un paciente sin fijarnos del nombre completo es un error garrafal. Puedes estarle diciendo que tiene diabetes cuando no es así. Puedes estarle diciendo que tiene dislipidemia, que tiene un infarto, incluso cuando estás leyendo un electrocardiograma que ni siquiera tiene el nombre del paciente puesto, cuando no es así. Entonces repercute muchísimo justamente que nosotros tratemos
con esta falta de seguridad a un paciente. Necesitamos tener esos estándares de calidad ante la seguridad del paciente, por supuesto. Conocer todo esto es importante para prevenir daño o error. La eficacia tiene que ver con esto, con proporcionar esa atención basada en evidencia y prácticas clínicas comprobadas. Ustedes al asistir a congresos tienen esa oportunidad de conocer la práctica de otros que se atreven a documentar y que se atreven a transmitir sus experiencias en base a esto. Entonces, escucharlo y llevarlo a tu propia práctica médica es padrísimo porque ahora sí, lo reafirmo, ¿no? Y cada paciente que tienes enfrente es un examen para ti de certificación, porque cada cosa que haces allá, incluso puedes tener la oportunidad de equivocarte a propósito, ¿no? Hacerlo te va a ayudar mucho a darte cuenta de los errores que puedes llegar a cometer. Y al día siguiente o a la siguiente ocasión, oportunidad que tengas de ver ese paciente, vas a notarlo. Si no te atreves, pues simplemente vas a pasar de checar tu entrada y salida y salud. Eficiencia, optimizar recursos. Ya lo decía el doctor Carlos en su ponencia, o sea, es increíble la cantidad de medicamentos que utilizamos. Y luego los pacientes se quejan de porque no hay, ¿no? Cuando le das un tratamiento a un paciente que no le corresponde, ¿no? Nada más porque viene su hoja de transcripción, ahí ya está, porque el ortopedista dice que hay que darle pregabalina, celecoxib, paracetamol, tramadol, pero también neurología le dice, oye, pero hay que darte gabapentina, hay que darte, no sé, amitriptilina, ¿no? Entonces ya encuentras medicamentos que pueden interactuar, pero el paciente confía en que aquellos le dan lo correcto y no confían en ti por cómo te comportas, entonces te exigen que les des las recetas de los dos, ¿no? Entonces llega a preguntar. Ya con el extintor, pues sí. Y con el agua no Ay, te se nos pasó. dejas de la casa, men. Entonces ya dice más accesible mi consulta. O hay quienes organizan a lo mejor a los trabajadores, platican muy bien con su asistente y le dicen, cítame a los trabajadores a las 7:30. Yo llego temprano y los veo para que se vayan, ¿no? Eso afortunadamente es muy bueno para el paciente. Mira a la derecha y Lorenzo Monti. Están 100 metros. Ahora con la Unifila a nivel IMSS, pues es un poquito más difícil hacer eso, porque en este sentido, contractualmente tenemos la obligación de ver esos 24 pacientes. Sin embargo, a nivel privado, eso nos da la oportunidad también de trabajarlo con nuestros pacientes, ¿no? O sea, tener horarios más accesibles, etcétera. Eso nos toca a nosotros. Ya a nivel institucional, pues ya la institución decidirá si poner 2 turnos, 3 turnos, cuántos médicos vamos a tener en atención médica continua, en urgencias, toda esta parte, ¿no? Que son muchas decisiones que también a nivel gobierno suceden. Equidad. Ahora con los nuevos modelos de familia que el doctor José Luis Huerta está promoviendo, y que hay que insistirle a que publique su libro, ¿verdad? Para que también tengamos un documento de referencia, pues tenemos nosotros que conocerlos, ¿no? Tenemos que conocer que también ya estos nuevos modelos nos exigen un trato más bien basado en ese conocimiento. O sea, yo no puedo discriminar a un paciente por su preferencia sexual, ¿no? Esto es algo que ya se ha estudiado mucho, ¿no? Del por qué reaccionamos de la manera en que reaccionamos cuando nuestros juicios de valor son distintos, ¿no? O nuestros valores parecieran ser diferentes. Y hacemos esos juicios de valor que no debemos hacer.
Y entonces luego, por ejemplo, viene un paciente que dice en su cartilla, Jorge López Torres. ¿No? Entonces ya viene vestida de manera diferente. ¿Y qué me? Pues eso nos ha tocado escuchar o incluso hasta hacerlo, ¿no? Muy bien, pero tú no eres George, aquí dice que tú eres Jorge, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces ya sí, hasta en ese sentido empezamos a etiquetar a la gente y eso no, obviamente no es correcto, no es adecuado, ya el paciente se siente agredido. Luego, centrarse en el paciente y la familia. Pues esto, ¿qué si no? ¿Verdad? Eso es lo más importante para nosotros. La continuidad. Yo soy firme creyente de que el estar en un solo consultorio en tu vida profesional es lo mejor, ¿no? Hablando de los que trabajamos en el instituto, ¿no? Y tenemos la oportunidad de ser operativos, ¿para qué cambiar de consultorio? ¿No? Yo critico a los que cambian de consultorio. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos esto? Entonces mejor dedícate a urgencias, ¿no? Ahí ya no le vas a dar la continuidad al paciente, lo cual es muy respetable, porque también en ese sentido, pues el médico familiar tiene diversidad, ¿no? Entonces, respeto, más no comparto, que siendo operativo de consultorio, turno matutino, vespertino, cambiemos cada año de consultorio. Pues, ¿qué sentido tiene entonces pues lo nuestro, ¿no? O sea, ya no hay esa continuidad. Competencia profesional, bueno, pues ya lo que estamos haciendo aquí lo llevarán ustedes allá a sus consultas, mantener habilidades y conocimientos. Comunicación efectiva. Por las caras que me hacen y asientan la cabeza, entonces, creo que me estoy comunicando de manera efectiva. Ustedes con sus pacientes, ¿no les pasa que de repente piensan, estoy perdiendo el tiempo? Porque no te escuchan. Ya después de que le explicaste la hemoglobina glicosilada y el diabetómetro que tenemos en la pared, ¿no? Lo último que te dice cuando apenas le das la oportunidad de hablar es, ¿y no me va a dar incapacidad? Sin embargo, eso no tiene que frustrarnos, porque la siguiente vez que veas a ese mismo paciente lo vas a tratar diferente. Y justo para que el mensaje que tú quieres darle pues, referente a su estado de salud por la diabetes, pues le llegue, ¿no? Y que vea que no solo la incapacidad es importante, ¿no? Por este último, ¿no? Porque ese paciente, si no le diste incapacidad, va a salir insatisfecho, pero no quiere decir tampoco que tu consulta haya sido de mala calidad, ¿no? Y bueno, esto es fundamental para garantizar esos resultados óptimos. Se ha dicho mucho que vamos a decir, el proceso de certificación en el país es criticado. Sin embargo, creo yo firmemente, y por eso hago lo que hago, ¿no? Es algo que tendemos que buscar, porque no nada más es de venir y sentarnos o estar en casa prendiendo nuestro Zoom con la cámara apagada. Prendan sus cámaras, por favor. O escuchar atentamente. ¿Sí? No nada más ahí acaba la educación médica continua. Tenemos que ir más allá. Y ese más allá es demostrar, ¿no? Demostrar que sé y lo voy a aprender a través de mi paciente. Mi paciente subsecuente es el que me va a decir que sí sé, porque yo veo la evolución de ese paciente hacia una mejoría o a lo mejor hacia una estabilidad o hacia nuevos diagnósticos. O lo que es más importante, que ya le previne muchas cosas por los factores de riesgo que estoy identificando en la primera consulta y trabajo sobre esos factores de riesgo. De tal manera que ahí es mi principal evaluador. Pero también debo tener un comparativo de mis pares, de mis propios colegas, médicos familiares, en este caso, consejo, para que ellos puedan comprobar mi competencia profesional clínica, mi atención médica integral, enfoque de riesgo, continuidad de la atención del individuo, la familia y la comunidad. Y eso, obviamente, lo que ven aquí de base.
¿Sí? Y el consejo pues les ofrece eso. Solo hay un consejo en el país. Y ese diploma que se les dará una vez haciendo los procesos de acuerdo a como ustedes estén, ya sea de primera vez o de vigencia de certificación por evaluación curricular, que es lo que más les aconsejo que hagan, ¿verdad? No busquen hacer un examen, todo el mundo le tiene miedo al lector, no sé por qué, pero hagan actividad de educación médica continua, hagan docencia, busquen siempre tener sus diplomas, para que de esa manera puedan certificarse y puedan tener su papelito. Es como luego ahora vemos a los estudiantes de medicina o a los residentes, que muchos llegan con una actitud, a lo mejor, si podemos decir, con cierta prepotencia, ¿no? Porque luego así somos luego de criticones. Ah, este cuate cree que ya lo sabe todo, ¿no? Y muchas veces así lo dicen, no, pues yo nada más vengo por el papel. Ah, ok. Bien Dewey Hauser el asunto, ¿no? Pero esa es una realidad que también tendríamos que cambiar, porque siendo docente yo de un médico así, de un futuro médico, un médico blasto, ¿no? Pues yo puedo modificar su perspectiva de lo que es la medicina para él. Muchos buscan hacer medicina para hacer investigación y prefieren incluso no hacer internado, ¿no? Para ellos prefieren mejor meterse al Instituto Nacional de Nutrición, ¿no? Donde hay internados para médicos que tienen ese perfil de investigadores y evitan la clínica, lo cual también es muy válido. Sin embargo, pues ¿de qué estamos hechos los médicos en la licenciatura? Sino de clínica, ¿no? Entonces es la base. Los invito a hacer un FODA personal y de esta manera ustedes podrán analizar las amenazas externas y sus amenazas internas, que yo creo que siempre son más las internas las que nos van a poder siempre para no hacer, ¿no? Hablar de buscar pretextos para no hacer y quede en el pasado. Tenemos que buscar pretextos para poder hacer las cosas y para que esas cosas sucedan. De tal manera que el alcance que ustedes quieran tener con la certificación, pues va a ser individual. Va a depender de ustedes. Si yo tengo muchas áreas de oportunidad que trabajar, pues necesito justamente identificarlas, porque de otra manera se van a convertir o van a seguir siendo amenazas para mi práctica médica. Y las debilidades, pues son lo mismo, ¿no? Y con eso termino. No sé si tengan alguna pregunta. Ellos son médicos familiares certificados. Dudas, preguntas. Aquí tienen al presidente. ¿Cuánto cuesta el examen? Ah, no, ya fue. ¿No? ¿No tienen dudas, preguntas? Quejas, pues. Quejas. Yo quisiera comentar que, y gracias por el recordatorio de la importancia de la certificación, pero sí quisiera yo ratificarlo y mencionar que muchas veces el médico se certifica por primera vez porque la institución a la cual queremos ingresar nos pide obligatoriamente una cédula especialista, un certificado del consejo, el diploma universitario, etcétera. Y lo hacemos porque necesitamos entrar a trabajar a la institución. Y desafortunadamente la institución después ya no nos exige una vigencia. De tal manera que ustedes conocerán a muchos médicos familiares que se certificaron en su momento y que siguen laborando ya sin certificación vigente. Eso es un compromiso moral, ¿no? Yo creo que eso fue lo que el doctor Miguel nos quiso dar a entender, que la certificación no es solamente tener ese documento y tenerlo ya sea en un cuadro o en un folder archivado, sino el poder saber uno que se mantiene en un nivel de desarrollo profesional continuo. Después de terminar la especialidad a la cual nos cuesta mucho trabajo y la odiamos, ¿no? Y uno piensa que ya terminando ya la vida es diferente y es peor. Pero a partir de que uno termina la residencia, la posibilidad de desarrollo profesional es totalmente personal. Ya no tengo profesores que me digan, presenta un caso, tienes que hacer este artículo, etcétera, etcétera.
ya depende de mí y lo puedo hacer de muchas formas, pero hay que hacer. Pertenecer a una agrupación, como es Zona 21, como son las otras agrupaciones, que eso nos permite estar en sesiones escuchando personas que están haciendo cosas y que nos están pues, realimentando en información que nos permite estar actualizado, tener acceso a revistas, obviamente. El especialista ya no necesita tanto libro, ¿no? Necesitamos revistas, necesitamos información periódica que nos permite estar actualizados. Asistir a cursos y congresos como son los regionales y nacionales, etcétera, y de esa manera yo tener esos puntajes que me está dando mi desarrollo profesional para certificarme. Y lo importante de la certificación es yo, persona profesional, a la persona que está enfrente, le puedo decir mentalmente y orgullosamente que estoy actualizado y que estoy certificado. Yo creo que eso es lo más importante. Y también yo los invito a que no dejen de ver esto y que cada 5 años se certifiquen. Creo que sí es muy importante para la población y para nuestros pacientes. Perdón. Gracias. Gracias. Sí. Bueno, en base a lo que acaba de decir el doctor Carlitos, ¿cómo podemos enamorar, concientizar a los socios para que se certifiquen? Porque como bien dijeron, la institución ya no les vuelve a pedir su certificado, ¿no? Entonces, sí tenemos igual entre nosotros en nuestro colegio, pues muchos rezagados. ¿Cómo nos Tristemente. enamoramos? Entonces, a ver, ¿Cómo están enamorados, ideas, chicos? Yo creo que más que enamorarlos, esa es una convicción de cada persona, ¿no? Al final, nuestro gobierno nos ayudó un poquito en el sentido de que la certificación sea obligatoria, ¿no? Yo cuando hice la residencia no era obligatorio. Y posterior a unos años de práctica, pues al final dije, me quiero certificar. O sea, pero ya fue decisión propia, ¿no? Y ya después viene la reforma acá con lo que es la Secretaría de Educación Pública y todo esto, y profesiones, y ya está ligado, ¿no? Ya. Pero la vigencia de certificación tiene que ver con esto que estoy hablando ahorita, ¿no? Lo que comenta el doctor Carlos. Pero estas palabras que ahorita comentaba el doctor, decirle a alguien que en su cabeza solo ve negocio en la certificación, ese caso está perdido. Yo digo, ¿no? O sea, mejor nos enfocamos en la gente que realmente tiene el interés. Los socios que vienen, yo lo digo mucho de broma, entre comillas, pero la verdad es que eso da mucho de las personas. Si estás al frente liderando una asociación, tú te das cuenta de todos esos socios o estás en un puesto de educación, te das cuenta de quién te hace caso y quién no. Y yo me doy cuenta de que algunos están durmiendo, pero están escuchando, están atentos. Otros están en el teléfono, pero al mismo tiempo están escuchando. Pero en este sentido, esa parte, yo creo que no necesitamos convencerlos porque están aquí. Y el que va, ya ves, el claro ejemplo es de que de 10 personas que los tratas, vamos a decir de 10, tratas o tienen una opinión buena de ti, te van a recomendar a lo mejor de uno en uno. Pero con uno que hable mal, esa mala recomendación será para muchas más personas. Los comentarios malos van a tener más impacto que los buenos, ¿no? Eso es lo que yo. Pero esto de la certificación y para enamorar a la gente, pues solo ellos y nosotros mismos en nuestro ámbito de trabajo. Tan solo el hecho de decir, porque llega el paciente y te dice, ¿a quién le hablo, doctor? A ver, espérame, tú no le hablas al paciente. Yo le voy a hablar al paciente. Entonces, tú sales y los demás te ven, oye, ya viste, ese doctor le habla a sus pacientes por su nombre. Se dan cuenta, ¿eh? Porque aparte somos bien envidiosos, ¿no? Y a veces hacemos el chingo de cualquier cosa, pero te das cuenta que el médico del consultorio 6 me habla de esos pacientes. Entonces dice, hay algo ahí, ¿no? Entonces el médico de al lado se va a contagiar y va a decir, oye, es que eso me enseñaron a mí también, pero no lo aplico. Sí, lo sé. No sé. Un incentivo que el instituto da, el día del médico, que le viene el peso. Y en ese incentivo pide la certificación. Pueden meterlo sin la certificación, pero siempre ganan los que tienen la. Y ese podría ser un incentivo para.
De hecho, en otros países sí dan estímulos económicos, ¿no? En Panamá, por ejemplo, el médico certificado gana más que cualquiera, ¿no? Sí, doctor. Por ejemplo, ahorita que acaba usted de comentar que debe de salir de uno mismo para la licencia de certificación. He tenido como 3 socios que no se habían puesto a la anualidad durante 2 gestiones, pero son médicos que en un momento dado no, pues no sé si no se promocionaba y ahorita sí se está promocionando la certificación y la vigencia de certificación, que quieren tener la vigencia de certificación, pero ya tienen más de 10 años. Entonces yo le digo, ¿saben qué? Que ha habido promociones en el cual, pues sí, con el currículum de 5 años últimos, se han podido hacer de vigencia de certificación, ¿sí? Pero ahorita no hay ninguna promoción. ¿Qué le puedo aconsejar a esos compañeros? Como dice usted, se va, ¿sí? Se va pasando la voz, se va pasando la voz. Entonces, yo creo que es un paso que hay que dar a fuerzas, ¿no? ajá. Si yo quiero lograr eso, si yo quiero lograr mis certificaciones, tengo que primero hacer examen. Si nunca lo he hecho, tengo que hacer examen. ¿No? O sea, hablando de atreverse, porque desafortunadamente el médico que apaga su cámara, así como el médico que no ha hecho ese proceso durante muchos años, se ha dejado. ¿Tenemos que invitarlos? Sí. ¿Tenemos que facilitar las cosas? Yo no digo que no. Sin embargo, entonces estamos perdiendo también un nivel, ¿no? De exigencia. Y entonces tenemos, por consiguiente, también un riesgo, ¿no? De caer en el barquismo, vamos a llamarle de esa forma, ¿no? Las promociones que se han hecho de la vigencia de certificación a quienes no lo han hecho durante varios años, pero que tienen currículum suficiente, ¿no? Eso es algo que debe seguirse haciendo, sí, me queda claro que sí, porque sí hay mucha gente que no le hemos dado esa oportunidad, hablando de enamorarse de lo que es hacer esto, ¿no? Pero el médico que está preparado, me parece que no tendría que temerle a un examen, mucho menos ni el ecorrido. Sí, gracias, Miguel. La pregunta que hace Cielito es algo nuevamente interesante, importante. Yo opinaría lo siguiente: si tú te fijas en las estadísticas, son gente de otras especialidades, una ginecopediatría, anestesia, cirugía general, comentar algunas, es muy alta. Y es muy alta porque la mayoría de esos médicos hacen medicina privada. Y en la medicina privada, prácticamente todos necesitan la licencia de certificación, porque los hospitales privados, para poder pertenecer a un hospital, te piden la certificación. Y 2, si tienes algún problema médico legal, lo primero que te piden en cualquier instancia legal es la certificación. Si tú tienes un problema con un paciente y llegas y te dice el juez, certificación vigente, le dice, no tengo, así tengas la razón del caso, ya lo perdiste. Ya no hay proceso, porque no estás con esa licencia de certificación. Entonces, para ellos es muy necesario tener la vigencia. Por eso se certifican con esta vigencia mucho de estas cosas. Entonces, uno es eso, que no hemos dado este gran paso a tener una actividad privada, donde por esta actividad tengas la necesidad de tener una vigencia certificada. Eso sería por un lado. Por otro lado, nuestras autoridades institucionales, porque está Karina, creo que ella pudiera, entre otras muchas, aquí hay mucha gente que trabaja a nivel administrativo y hace muchas cosas, ir permeando la calidad de atención, pero ¿cómo dan calidad de atención si no tienen una licencia de certificación? Entonces, las propias autoridades tendrán que ir empujando hacia la parte sindical, porque creo que es un problema más bien sindical, a que cada determinado tiempo le pidan a sus médicos la licencia de certificación.
para que entonces el médico entre en un proceso de desarrollo continuo y se vea necesitado de esa vigencia para poder continuar con esa cosa. No los puedes correr, pero sí les puedes quitar puntos, les puedes quitar algo se tendrá que hacer, ¿no? Y la otra es esto, ¿no? O sea, hoy es sábado, ¿no? Todos trabajamos desde el lunes y uno quiere el fin de semana estar echándose una cerveza, como están viviendo en estas actividades, ¿no? El hecho de que estemos acá, pues ya quiere decir que tenemos un interés en la parte de desarrollo profesional. Y eso lo tenemos que contagiar a nuestro compañero del consultorio, si le explicamos, si le invitamos. O sea, yo cada que tengo oportunidad de gente que no pertenece a una agrupación, le digo, agrúpate, ¿no? Tus beneficios son muchísimos. Sí, tienes que pagar, bueno, sí, todo cuesta en esta vida, ¿no? O sea, el cigarro que cuesta. Pues yo creo que esas tres cosas, Evito, ver la parte privada, ver la parte de los sectores institucionales y la parte de contagiar a nuestros pares, es probable que aumentara la asistencia de servicio. Eso es increíble. Bueno, pues Sí. cuando muy clara, muy precisa su ponencia, y con respecto a lo que preguntaba la doctora Cinta, que la verdad es que digo, las oportunidades las han tenido. Nosotros como pertenecer a una asociación, a veces que a nuestros mismos agremiados se les ha hecho y aprovechen igual en aquellos que por mucho tiempo no lo han realizado, pero sí también nos ha costado trabajo por, como bien lo mencionó en una de las diapositivas, siempre buscamos pero esto ahora no puedo, esto ahora no tengo tiempo, pero esto ahora no tengo dinero, esto ahora, o sea, siempre es el pero realmente el que está interesado, es como que nos dicen, quizás todos tenemos muchas cosas que hacer en el fin de semana, un sábado, pero uno, ahí está, entonces ese es el interés que quizás uno mismo, pues quiere, ¿no? O sea, sí, bueno, voy a ver si que si yo ya sé, un día al mes, tengo esa posibilidad de que voy a tener la sesión, según y me presento, ¿no? Porque bueno, también posterior a la pandemia, que es lo que muchos hicieron, antes de, era presencial y era obligatorio la presencia del socio. Ahora, la verdad es que casi les rogamos, les pedimos, ¿por qué? Porque bien no sabemos que la forma o la puntuación que nos dan de forma presencial es más alta que estar en línea, ¿no? Entonces, pero bueno, también tenemos que adecuarnos, porque igual digo, si todas las asociaciones, pero yo creo que sí, hablo por Antefa, también tenemos los socios que son de otros estados, que, bueno, pues adelante, igual no cortamos esa oportunidad y pues también tenemos que adecuarnos, pero igual se van sumando, ¿no? Entonces, pues ahora sí que estamos insistiendo, sumando, ahora sí, hacerlos partícipe y pues como bien dices, si yo me mantengo actualizado, pues también digo, es una consulta, es que igual si te dan tiempos que tienes que hacer en tu día a día, ¿eh? Entonces pues es parte. Exactamente. Sí. Y la gente le tiene miedo a un examen, sin voto le tenemos, ¿no? Un escrito igual, ¿no? Pero el examen de COEA, que mucha gente luego no lo ha conocido todavía, lo que les va peor cuando no saben ni qué hacer. Y les damos sus instrucciones. ¿Y saben qué es lo más vergonzoso? Que no las leen. No sabe. Yo creo que sí saben leer, pero simplemente no. Ya le diste ahí lo que tienen que hacer. No lo haces 10 minutos, lo hizo en 3, lo hizo en 15 o en 16. Bueno, yo les agradezco mucho por su atención, de verdad. Esto no se vive en Zoom, sí que los de Zoom acérquense, prendan sus cámaras. Y pues es muy gratificante ver mucha atención e interés, sobre todo, ¿no? En su asociación. Sigan haciendo de Asome 21 una gran asociación, porque ya es referente a nivel nacional, y con todo lo que dijo la doctora Cari, que me brotaron las lágrimas, pero la realidad es que esa emoción, transmitirla, es muy complicado. Y ella nos ha transmitido la emoción en sus palabras, y yo creo que hay que trabajar muchísimo para justamente lo que decíamos ahorita de contagiar a los demás que vemos que no hacen actividades de este tipo, que las empiecen a hacer, que se asocien
y que hagan crecer a sus asociaciones de la Ciudad de México, que son 4, a sus asociaciones a nivel nacional, que son 50 asociaciones. Y esas 50 asociaciones actualmente contienen socios, por supuesto, de todos los estados. Toda la República Mexicana está involucrada en esta organización y de esa manera podemos llegar a más gente que tenga la oportunidad justamente de agremiarse, de asociarse y de salir adelante en este sentido de enriquecer sus conocimientos, afirmar sus competencias y reafirmar sus habilidades, sobre todo ante un examen o ante una evaluación curricular. Muchas gracias. Le regalamos una constancia por su participación el día de hoy, agradeciéndole infinitamente que nos haya acompañado en una sesión tan importante para señor 21. Muchas gracias. Señor presidente. Muchísimas gracias.